Voy a hacer una oración de inicio. Harold Pomonín, Chan Pomonín, nos encontramos nuevamente, Padre Celestial, en su presencia. Queremos orar, Harold Pomonín, para preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, Padre Celestial, para abrir nuestra mente original y entrar en relación, Padre Celestial, con su espíritu, con el espíritu de la providencia, con el tiempo providencial. Queremos, Harold Pomonín, dejarnos orientar por su palabra, Padre Celestial, por su amor. Sabemos, Padre Celestial, que usted miles de años ha conducido su providencia a través de su palabra. Queremos, Padre Celestial, ser los receptores, Padre Celestial, de tu amor, de tu corazón. Queremos sustancializar, Padre Celestial, especialmente en esta era, todo lo que concierne a tu ideal, Hanul Pomonín. Sabemos, Padre Celestial, que nuestra querida Madre Verdadera está detenida, Padre Celestial, presentando una situación difícil en su vida, Janul Pumonín, y que nos atañe a todos nosotros, Padre Celestial, nos compete directamente, ya que somos su extensión en el mundo, Padre Celestial. Janul Pumonín, sabemos que muchas veces, Padre Celestial, cuando la providencia sucede en acontecimientos de este tipo, su corazón, Padre Celestial, su providencia, sus tiempos, Padre Celestial, avanzan, Janul Pumonín. La madre está pagando una indemnización incomparable, Padre Celestial, cuando una persona central, Padre Celestial, paga indemnización sin tener culpabilidad, Padre Celestial. Sabemos, Padre Celestial, que el cielo posteriormente puede avanzar, Hanul Pomonín. Por eso, Padre Celestial, queremos confiar, queremos tener fe, Padre Celestial, en su espíritu, Padre Celestial, en su providencia, en su historia, Hanul Pomonín. Que hemos entendido, Padre Celestial, que siempre, Padre Celestial, usted tiene un plan, una estrategia, Hanul Pomonín, que a veces nosotros no percibimos con los ojos humanos, Padre. Hanul Pomonín, por eso queremos orarle, Hanul Pomonín, para poder de alguna forma entender y comprender su corazón y su inteligencia, Padre Celestial Providencial. Queremos orar, Padre Celestial, para cumplir nuestro rol providencial, para poder ayudar concretamente, Padre Celestial, a la historia de la humanidad, Padre. Hanul Pomonín, por favor, úsenos, Padre Celestial, en pos de los demás. Úsenos, Padre Celestial, en pos del amor verdadero, para conquistar el corazón, Padre Celestial, de las personas que están esperando por los padres verdaderos. Hanul Pomonín, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de estar junto a usted, Padre, de vivir junto a los padres verdaderos y especialmente en este tiempo tan crucial junto a la unigénita, Padre. Hanul Pomonín, por favor, acompáñenos, Padre Celestial, en este servicio dominical. Invitamos siempre, Padre Celestial, al buen mundo espiritual, a nuestros antepasados que formen parte de este momento, que puedan inspirarse también junto a nosotros y podamos todos, Padre Celestial, gozar del mérito de la era, Padre. Muchísimas gracias por esta instancia. Quiero orar y ofrendar esta oración en gratitud y en asistencia a nuestra Holy Mother Han y en mi propio nombre, Miguel Arias Lee, una familia bendecida central a Yu. Ok, muy bien. Muchas gracias. Deme un segundo. Después les voy a dejar el PowerPoint porque en realidad, eh, ¿o quieren que lo ponemos mejor? Bueno, pongamos el PowerPoint. Déjame un segundo. Ok. Todos pueden ver, ¿no? ¿Se ve bien el PowerPoint? ¿Sí? ¿Se ve, güey? Sí. Sí, Sí. se ve bien. Ok, el título de esta semana para el servicio dominical se denomina Tiempo Providencial. He estado pensando en esto, ¿no? Porque es algo muy importante, creo, de entender en nuestra providencia a qué se refiere el tiempo providencial, en qué nos compete y cómo está relacionado con nosotros. Y yo estudié un poco, obviamente, para explicar un poco sobre este punto. Y claro, descubrí muchas cosas que son muy esenciales para acompañar especialmente a la unigénita en este tiempo. Así que, bien, vamos a ir desglosando este título y vamos a llegar obviamente a una conclusión. Tiempo prudencial. ¿Quién es el dueño del tiempo? ¿El hombre?
Dios tiene tiempo, no tiene tiempo. Bueno, ustedes saben, de acuerdo al principio, que sí, obviamente Dios tiene un tiempo y tiene tiempos providenciales. Y, y claro, y depende mucho de nuestra parte de responsabilidad. ¿Qué queremos decir con el tiempo prudencial? Es un momento histórico que tiene las características de ser recordado por la humanidad, donde la ¿Qué humanidad debe pasó? cumplir su rol. Pachón, tenéis prendido el micrófono. Perdón. Donde debe ser recordado por la humanidad, donde la humanidad debe cumplir su rol por el llamado de Dios. Es un tiempo donde Hanul Pumonín interviene y actúa directamente. Cuando existe confusión, la fe tambalea. Es aquí donde escribimos la historia de la unigénita. Puse esto como contexto histórico porque literalmente cuando vi la Biblia, ¿no? Y estudié un poco sobre los personajes centrales, el tiempo providencial son cuando usualmente vienen personajes importantes a la historia y la humanidad se mueve en una órbita muy cercana a Dios y al buen mundo espiritual. Y Dios interviene directamente, actúa directamente en su historia providencial. Son momentos cruciales y donde la historia de alguna forma se detiene y es muy bien observada por toda la humanidad. Por eso puse que usualmente estos tiempos son recordados históricamente por la humanidad. Quedan huellas de estos tiempos históricas. Por ende, el tiempo providencial es un momento en la historia muy, muy trascendental y importante, especialmente ahora que nos encontramos con los padres verdaderos y la unigénita. Respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y la bienaventurados el que no halle tropiezo en mí. Bueno, esto es más o menos lo que está de alguna forma pasando con nuestra querida Holly Madreján. La madre y los padres verdaderos ya realizaron muchos milagros, ¿sí? Hemos sido testigos nosotros, el pueblo escogido, de inmensos milagros que los padres verdaderos han hecho sustancialmente en la tierra. Es más o menos esto. Los ciegos ven, los cojos andan. Nosotros tenemos también este tipo de poder espiritual. En Chompio nosotros realizamos milagros de este tipo. Yo soy testigo de gente que se ha curado de cánceres, de enfermedades que no tienen solución física y literalmente la providencia de los padres verdaderos tiene esta corriente y moviliza al cielo en esta dirección al punto tal que realiza milagros sustanciales. La madre también el otro día, no me acuerdo, un pastor la visitó y dijo algo parecido. Le dijo, sale al mundo y anuncia lo que está pasando. Algo muy parecido a esto. Le dijo, ¿no? Le dijo, le está diciendo a la humanidad que no tienen arrestada a cualquier persona. Y la madre está dando testimonio de ella misma. Está anunciándose al mundo. Ella está diciendo que todo lo que él está haciendo, lo está haciendo por la voluntad del cielo. Entonces, nosotros literalmente estamos viviendo en un tiempo muy, muy crucial de la providencia. Tal vez, estamos en otro tiempo, ¿sí? El otro día analizaba esto. Tal vez, y oro al cielo, toco madera, como decimos acá en Chile, eh, la madre no vaya a ir por la pena de muerte, obviamente que no. Pero, ¿por qué no va por ahí? Porque obviamente ahora las cosas como más graves es arrestar a alguien, ¿no? Arrestar a alguien, privarlo de libertad. Y esa es la pena que está sufriendo nuestra madre. Es como lo más alto rigor de Corea está siendo eh, puesto sobre los hombros de nuestra querida Holly Maderham. Entonces es la misma posición. Vivimos en otros tiempos. En el tiempo de Jesús incluso apiedraban a la gente y la mataban por cometer pecado. Ahora estamos en otra civilización y obviamente tal vez las leyes, ¿no? No lleguen tan allá de agresivas, ¿no? Pero obviamente está siendo aplicado el máximo rigor sobre la madre verdadera. Viste, el otro día el vicepresidente continental tuvo la posibilidad de ir a ver a madre y él nos decía, ¿no? Que ella tiene puesto el uniforme de un preso, tiene un número acá. Entonces ella literalmente, ¿no? Está siendo
acusada, ¿no? Y tratada como un preso. Y aún así, ella les dio palabras de esperanza, les sonrió. Bueno, obviamente ellos no pudieron evitar las lágrimas y cada uno habló más o menos un minuto, creo eran como 10 personas o no sé, 8 o algo así. Y bueno, y la vieron, igual aún así entregando palabras de aliento y que continuáramos. Buenito para este cosito, a ver. Eh, ay, gracias, no sé qué lo sacó. El tiempo providencial de Dios. Eclesiastes 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amados hermanos y hermanas, una de las preguntas más repetidas en la vida de fe es, ¿por qué Dios se demora? ¿Sí? ¿Viste? Algo que nosotros siempre, ¿no? Nos preguntamos. ¿Por qué el tiempo de Dios, no, demora tanto, no? Y esto tiene una respuesta, ¿no? Nosotros cuando vemos a los ojos del principio esta pregunta, obviamente que tiene una respuesta clara y lógica que es la parte responsabilidad humana. ¿Sí? El tiempo de Dios se prolonga exclusivamente por la parte responsabilidad humana. Sin ir más lejos, estamos hablando de la unigénita en el tiempo del unigénito por la sencilla, bueno, no la sencilla razón, por el no cumplimiento del pueblo de Israel o la gente que tenía que unirse con él, la historia se prolongó más de 2000 años. Por ende, este tiempo, estamos en el mismo tiempo, en el tiempo de la unigénita ahora. Puede pasar algo así si es que nosotros no somos capaces de unirnos, no tanto en teoría, sino en corazón con los padres verdaderos. A veces, aún así, entendiendo incluso las teorías, porque la teoría es una cosa, siempre digo, la práctica de la teoría es una cosa muy distinta, y también encapsular la verdad en sí mismo es otra cosa también, porque a veces puedo practicar la palabra de alguna forma de acuerdo a la obediencia, pero tener la verdad incorporada en mí 100% o 100% es una gran labor. Por ejemplo, oramos y no pasa nada, ¿no? Decimos, ¿no? Oh, oramos, oramos y no pasa nada. Clamamos al cielo y parece todo en silencio, ¿viste? Nosotros a veces oramos, pedimos respuesta al cielo y incluso a veces yo mismo digo, bueno, ¿por qué no nos dicen nada o por qué no los hablan más claramente de lo que está pasando? Y hay silencio, ¿no? Confiamos, pero el tiempo avanza, ¿sí? Nosotros confiamos, ¿no? Pero como que el tiempo nos pasa por arriba, sigue pasando el tiempo, ¿no? No vemos como la respuesta del cielo claramente. A ese proceso, en muchos se cansan, ¿no? Y en este proceso, mucha gente, cuando, por ejemplo, cuando Moisés fue a la montaña y tenía que esperar el pueblo, ¿viste? Se cansaron y empezaron incluso a adorar a otros dioses. Otros se frustran, algunos dudan de Janul Pomonín o de los padres verdaderos. En este proceso, Janul Pomonín quiere recordarnos una verdad muy profunda. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque Harold Pumanín trabaja con un propósito sustancial y claro. Él no es que pierde el tiempo cuando acontecimientos de este tipo acontecen, no es que él deja de trabajar, ¿sí? Dios de inmediato empieza una estrategia providencial, incluso antes de que incluso pasara esto, ya tiene una estrategia providencial, como el ladrón de la derecha, como la gente que no esperaba que Jesús resucitara y después, viste, él resucitó, fue a sus discípulos y expandió el evangelio al mundo entero. Dios siempre tiene una estrategia providencial trabajando y esa estrategia usualmente el humano, el ojo humano no la entiende y además que no la puede revelar porque justamente es el secreto divino, es el secreto del cielo para mover sus hilos providencialmente. Por ende, nosotros tenemos que mantenernos en nuestra fe intacta. Ese es como el hombre de fe, ¿no? Ese propósito se manifiesta en la Biblia y nos enseña como el tiempo providencial de Dios, que es el tiempo providencial de Dios. El tiempo providencial de Dios es el momento exacto, perfecto, en el que Dios actúa, conforme a su voluntad eterna, su sabiduría infinita y su amor perfecto. No es casualidad tal vez genera retraso, ¿sí? A veces nosotros pensamos, ¿no? Que a veces algunos acontecimientos de la providencia son casuales y te hubo una eventualidad. Algunos sí,
Algunos sí, por la parte de responsabilidad del hombre y obviamente genera retraso, ¿no? A veces pensamos que Dios se olvida de nosotros, ¿sí? A veces pensamos como que Dios se olvidó de nuestros problemas o a veces de los acontecimientos que están pasando en la providencia. Pero esto es una providencia divina, ¿viste? Es algo místico, que la historia lo ha demostrado así. Nunca la gente contemporánea a las cosas que de Dios entienden muy profundamente lo que está sucediendo espiritualmente o lo que cómo llegó a pasar eso y lo que va a pasar en el futuro, ¿no? No podemos ver eso nosotros, no lo podemos visualizar. Algunas personas reciben revelaciones, sueños, intuición sobre algunas cosas, pero el plan, el mapa completo no lo tenemos. Es muy difícil tener esa visión completa de la panorámica providencial, porque mis pensamientos no son vuestros. Perdón, en perdón, en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino, mi camino. Nosotros vemos el problema, Dios ve el proceso completo. Nosotros vemos el hoy, Dios ve el mañana. Es así, tal cual. ¿Sí? Dios ve completo el panorama. Obviamente, Él viene desde que Adán y Eva cayeron, viene viendo esta historia. Sabe muy, muy bien cómo se desenvuelven los problemas, cómo se desatan, ve las probabilidades y todo lo que está pasando, él lo ve claramente. El problema más grave que tiene Dios somos nosotros, porque Él no puede cumplir nuestra parte de responsabilidad. Ese es si fuera por Él, obvio, ya estaría todo consumado, estaría todo listo, pero el plan de Dios es con nosotros. El plan de Dios, repito, es con nosotros. No puede sacarlos de la ecuación. Entonces, hasta que la última tilde, ¿no? Se restaure en la tierra, así va a estar atado el cielo. ¿Sí? Tenemos que desenvolver y desenmarañar todo lo que está sucediendo en la tierra para que los desatemos en el cielo. Y esto es un proceso, la fe yo creo que es como un sinónimo de paciencia. La gente tiene que ser paciente. Por ejemplo, Noé cuando construyó en el arca en la montaña por 120 años, obviamente que su familia tiene que ser desesperado y haberse puesto muy inquieta y el pueblo también, ¿no? Con este loco construyendo un arca en la montaña. Pero la gente de fe sigue los patrones del cielo de forma, ¿cómo se podría decir? Curiosa o de forma misteriosa. Porque son patrones, ¿no? Que Dios revela solamente a algunas personas. No es para todo el mundo como la providencia o el tiempo providencial de Dios se maneja. El problema es que Dios no está obrando, ¿viste? Perdón, el problema no es que Dios no está obrando. El problema es que no siempre entendemos cómo y cuándo lo hace. Nuestro tiempo versus el tiempo de Dios. El ser humano vive bajo la presión del reloj. Dios vive bajo la perfección de su propósito. Sí, Dios siempre está eh, con lo que más le preocupa, ¿no? La humanidad y cómo regresarla al seno original. Siempre es lo mismo. Está en esa conjugación de la historia, constantemente. Cómo llevar al hombre a la perfección, ¿viste? Para que él pueda alcanzar el propósito que es la felicidad completa. Muchas veces perdón, Dios vive bajo la perfección del propósito. Para nosotros, la espera es ansiedad, ¿sí? Nosotros a veces nos ansiamos esperando, ¿viste? Si algo es un proceso un poco largo, ¿viste? Ya lo genera un poco, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a pasar algo, no? El silencio es preocupación en nosotros, ¿viste? Si preguntamos algo y no es respondido, ¿viste? Nos preocupa, ¿viste? Empezamos a darlos vueltas, que es normal, ojo, no estoy acusando. La demora es desesperación, ¿sí? Nos desespera la demora de las cosas providenciales de Dios. Para Dios, la espera es formación. El silencio es trabajo interno. La demora es preparación. En 2 de Pedro 3:9, Jehová no, res- no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza. Dios nunca llega tarde. Ya vamos a ver.
Dios nunca llega tarde, lo repito. Dios siempre llega a su debido tiempo. Dios nunca se equivoca de momento. Dios siempre llega cuando todo está listo. La situación, el entorno y sobre todo nuestro corazón. Ejemplo bíblico del tiempo providencial. Bueno, pues el tiempo que me da un secreto, disculpa. El tiempo de la promesa. Dios le prometió un hijo. Ahora está hablando de Abraham, pero Abraham tuvo que esperar muchos años. ¿Sí? Sabemos la historia de Abraham, ¿no? Humanamente ya no había esperanza. En Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe. Cuando el cuerpo decía no se puede, cuando la lógica decía ya está tarde, Dios actuó en un tiempo providencial. Muchas veces, el tiempo de Dios sale de la lógica del ser humano. Sí, no es algo tan lógico, ¿viste? Por más que algunos se hagan los capos y digan, no, yo entiendo lo que está pasando providencialmente, el plan de Dios concretamente es muy difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque es la estrategia divina del cielo para que incluso el mal no la intervenga. Entonces, obviamente, Dios revela sus secretos a las personas que tienen que moverse en el tiempo providencial de acuerdo a su providencia, pero el resto de la providencia no puede ser develada. No puede ser develada, repito, hasta que no esté el tiempo correcto para que eso sea anunciado al mundo entero. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo sustancial. Eh, ¿Viste? El Padre ahora está en el cielo, ¿no? ¿Viste? El Padre verdadero. Todos los ataques que recibió nuestro movimiento, viste, fueron recibidos por el Padre verdadero, antes de que la madre tomara responsabilidad. El Padre era como el escudo de nuestra madre. Siempre el Padre fue el que fue a prisión, fue el que apareció en los diarios. Obviamente que nuestra querida Holy Mother Han tomaba la responsabilidad de toda nuestra comunidad y nos cuidaba. Yo la vi, hay videos preciosos de la madre dando incluso sermones, también cuidando a la comunidad como literalmente, como el padre verdadero y con mucho amor. Ella llamaba al padre a prisión, daba las noticias a la comunidad, pero el que pagaba como la indemnización en su cuerpo era el padre verdadero. Entonces, ese escudo salió ahora, ¿viste? Salió. Y de seguro el padre no quería tal vez dejar este gran tesoro del cielo expuesto a la humanidad. ¿Por qué? Porque tal vez no estaba el corazón del mundo todavía. Tal vez, eh, tal vez la providencia del cielo estiró lo que más pudo, este gran secreto de la humanidad, que era el secreto más bien guardado por toda la historia. Nunca en toda la historia humana existió una hija unigénita. Incluso la madre cuando empieza su ministerio dice, el unigénito ya vino, fue Jesús, queriendo decir que nunca había venido en la tierra una unigénita. Por primera vez en toda nuestra historia tenemos la dicha de ver presencialmente a una mujer encarnando a Dios viviente, se podría decir, en la tierra. José tuvo un tiempo de proceso, ¿sí? José tenía sueños de Dios, pero su camino fue traición, esclavitud, prisión, olvido. Parecía que Dios lo había olvidado, ¿no? Pero en Salmos 105:19, hasta que vino su palabra. Cuando llegó el tiempo providencial, Faraón soñó, Josué fue recordado, las puertas se abrieron. Dios usó el tiempo de espera para formar a un hombre que gobernaría Egipto. ¿Sí? Entonces, a veces, ¿no? A veces puede pasar que la persona crucial de la historia sale del protagonismo. O pareciera, ¿no? Que Dios no tiene un plan. ¿Viste? Hasta acá llegó. Ya está. Se perdió todo. Pero a veces no. A veces la providencia del cielo, siempre en realidad, siempre Dios tiene un plan y una estrategia celestial que Él usa a su debido tiempo. No cuando nosotros queramos, a su debido tiempo. Por eso puse ese título, El tiempo de Dios versus el del hombre. Nuestro tiempo es regido por la atmósfera terrestre que tiene un calendario y un reloj. El tiempo de Dios no trabaja así.
es mucho más activo, el cielo no duerme, hay muchas más cosas pasando mientras el tiempo del hombre pasa. Jesucristo, el cumplimiento perfecto, en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Sí? Cuando se cumplen los tiempos, Dios interactúa. ¿Sí? Hace las cosas que tienen que suceder en el momento adecuado y cuando tiene que pasar las cosas. Pero es un secreto divino, les repito. Jesús no nació ni antes ni después, nació cuando Dios determinó que el mundo estaba preparado. ¿Viste? Cuando se estableció incluso, ¿viste? Esta gran revelación que genera el Padre verdadero junto a la Madre verdadera en el principio divino, de por qué no vino, ¿no? Cuando Esaú y Jacob estableció el fundamento de fe y sustancia. Alguien podría decir, bueno, ahí ya estaba la condición. Bueno, si estudiamos y el Padre nos explica, ¿no? El por qué no vino en esa instancia, ¿no? Habían una condición de iniciación en el pasado que faltaba pagar, ¿sí? De la palomita. Y también, obviamente, faltaba un fundamento a nivel nacional, solamente estaba a nivel familiar en ese tiempo. Por ende, claro, los contemporáneos tal vez pueden haber reclamado a Dios. Ya lo cumplimos, ¿no? Ya hicimos todo lo que había que hacer. ¿Por qué no nos envías al Mesías? Bueno, Dios tiene un tiempo providencial. Él sabe lo que podía pasar. Incluso Jesús, si nacía en ese tiempo, tal vez hubiese sido muerto antes incluso, porque obviamente podía haber sido atacado por las naciones vecinas. Entonces Dios necesitaba generar un pueblo para la llegada de Jesús. Ahora Dios está preparando el fundamento mundial con la unigénita. ¿Qué hace Dios mientras esperamos? Muchos piensan que la esperanza es tiempo perdido. Perdón, que la espera es tiempo perdido, pero no lo es. Mientras esperamos, Dios fortalece nuestra fe. ¿No es así? ¿Viste? Cuando uno espera, ¿viste? ¿Qué tiene que desarrollar? Más que nada, la fe. ¿Viste? Cuando uno no tiene certeza de lo que va a venir y pasa el tiempo, lo que más se pone en juego es la fe. La fe es tener certeza de lo que no se ve, como bien entendimos en muchos sermones. Tenemos que conservar la fe, conservar el espíritu detrás de la providencia, creer que Dios va a obrar en algún minuto y todo va a cambiar. Dios quita ese orgullo falso de nosotros, ¿viste? Porque cuando a veces, ¿no? ¿Viste? Uno se siente orgulloso, incluso, obvio, hay un orgullo verdadero, pero también podemos caer en el orgullo falso, sentirlos que somos muy especiales tal vez. ¿Viste? Dios juega siempre en estos extremos. Y que nosotros, por ejemplo, no sé, somos los que recibimos al Mesías, Dios me llamó a mí y no a otro, y, ¿viste? Y nos enorgullecemos con un orgullo falso y sacamos el pecho, qué sé yo, y soy yo el elegido tal vez del cielo. Bueno, cuando hay persecución, viste, uno tiene que reflexionar, ¿no? Incluso nuestro movimiento en Corea ha pedido ya varias veces disculpas públicamente. Entonces todos los orgullos, todas estas cosas falsas tienen que decantar. Tenemos que ser personas literalmente objetos o reflejos de la voluntad de Dios encarnando y sustancializando la palabra. Sin eso, obviamente, Dios no puede dejar caer, por decirlo de alguna forma, su tiempo providencial. Por eso Él a veces, el tiempo de espera, saca el orgullo falso y incrementa la fe. Dios nos enseña a depender de Él, nos enseña a comunicarnos con Él. ¿Sí? ¿Viste? Dios también, como padre, ¿viste? A veces te acorta un poquito la rienda. Y te dice, cuidado, ¿viste? No es tu vida tan así, tan libre como piensas. La vida depende de Dios. Yo el ejemplo más claro que doy, viste, ya tan solo, viste, un virus que se injierte en la humanidad puede frenarnos a todos nosotros, y, viste, dejarlos todos en casa. El coronavirus más o menos hizo eso. Un temblor, un terremoto, viste, nosotros cuando vibra la tierra en Chile, ya sabemos que, viste, que está fuera de nuestro alcance, viste, yo no puedo parar la tierra con mi mano, viste, yo aquí, Miguel, quiero pararla por más que quiera, no va a parar. Dependo mucho, mucho de la voluntad del cielo. E incluso todo el ecosistema y todo lo que funciona en el macrocosmo funciona exclusivamente por la gracia del cielo. Incluso una vez yo di un sermón de que nosotros estamos vivos casi
por una coincidencia, si la vemos desde el punto de vista secular, porque hay muchas cosas que me podrían matar, muchísimas, ¿viste? Y yo no caigo en ninguna de ellas. ¿Viste? Es una gracia del poder del buen mundo espiritual que está alrededor del mío y también obviamente de Januel Pomonín y su energía universal. Dios prepara el terreno para lo que vendrá. Isaías 40:31. Más lo que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Esto es muy, muy medular. La espera no es un castigo del cielo. La esperanza es la escuela espiritual. Esto es muy importante de entender. Porque cuando pasa el milagro, ¿no? O cuando viene ese momento providencial, es como cuando un equipo, ¿no? Está jugando muy bien y, ¿viste? Y tocan y tocan y tocan y empiezan a pasar los minutos y los minutos y los minutos y no les cae el gol, ¿viste? Y siguen tratando y en el último minuto hay un gol. ¿Qué pasa en ese minuto? ¿Viste? Se recobra la fuerza. Llega el Espíritu del cielo de nuevo a nuestras vidas. ¿Viste? Y allí, ¿viste? Los que estuvieron esperando, los que estuvieron firmes en la fe, reciben esta energía nuevamente. La gente que en el ejemplo del fútbol que doy, la gente que sí se mantuvo, ¿viste? Haciéndole barra, ¿viste? Algunos se van, a veces se van antes del estadio, pero los que se mantienen, ¿viste? Con la esperanza viva que su equipo va a triunfar, y si su equipo responde, ¿viste? Y la fortuna celestial, por decirlo así, se manifiesta, ¿viste? Los que estaban allí esperando duramente incluso ante la adversidad, bueno, ellos reciben fuerza de vuelta en su espíritu, sienten la victoria del cielo. Esto pasa en la providencia, ojo. Muchos cuando hay persecución, la fe les tambalea o dudamos o tenemos incertidumbre y dejamos, ¿no? Tal vez nuestras tradiciones. Y incluso, obviamente, hay gente que pierde la fe. Por ende, nosotros no. Nosotros, aunque seamos poquito en Chile, no importa. Va a llegar el momento providencial que los que estemos allí jugando el partido, o ahí haciéndole barra al equipo, va a llegar el momento, ¿no? Que vamos a gritar muchos Mansei. Ese tiempo va a llegar. Dios tiene una estrategia. No les quepa la menor duda. Tal vez hoy hay personas esperando una respuesta de Dios o de Janel Pomanín, una sanidad, una restauración familiar en la iglesia, perdón, una puerta que no se abre, una promesa que parece tardía. Dios te dice hoy, confía en mi tiempo, no en tu reloj, no en tu calendario. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos impacienta el el tiempo del calendario, o a veces el tiempo de nuestro reloj. Pero Dios muchas veces necesita solamente un poco de paciencia y de unidad, ¿viste? Dios busca, cuando el corazón, ¿viste? De la gente está preparado, Dios ya puede descender y revelar nuevamente su secreto providencial o avanzar en su providencia. El ejemplo de Moisés, él tuvo que ir de nuevo, por ejemplo, a hacer otras tablas, ¿viste? Y ahí sí la gente estaba bien, estaba esperándolo con un buen corazón. Y allí pudo establecer el fundamento de los 10 mandamientos. Bueno, ahora es muy parecido. Hay incertidumbre providencial, ¿viste? No sabemos lo que va a pasar. No sabemos cómo la providencia se va a mover literalmente. No fuese lo que Janul Pumonín está preparando. Eh, no abandones la fe por la espera, ¿sí? No hay que, eh, ¿cómo se dice esta palabra de desesperarse? Desesperarse cuando estamos esperando, ¿sí? Necesitamos mantener una clara tradición, ¿viste? Y esperar el tiempo providencial que Janul Pomonín está preparando para su pueblo o comunidad. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que prometió es fiel para cumplir. ¿Sí? Ya sabemos esto, ¿viste? Si estudiamos su historia, siempre, siempre Dios cumplió. Siempre Dios mostró su mano en la providencia a su gente que mantuvo su fidelidad al cielo. Siempre fue así.
No hay excepción. Mis queridos hermanos y hermanas, el tiempo de la providencia de Dios nos enseña a confiar cuando no entendemos, esperar sin desesperar, creer aun cuando no vemos. Esto es muy importante, ¿viste? Creer cuando no vemos. Cuando no veamos, ¿viste? El horizonte, necesitamos seguir creyendo. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Esto también es muy, muy crucial. ¿Viste? Dios empezó esto. Dios es el dueño y señor de su providencia desde Adán y Eva hasta ahora la unigénita Hak Yahan. Él, como les dije al principio, el propósito de la providencia es llevar a la perfección humana a la humanidad, en su totalidad. ¿Viste? No le sirve un poquito, no le sirve que el hombre sea más o menos bueno. ¿Viste? Cuando uno se acerca a la vida de fe o se acerca a Dios, ¿viste? Mi vida se empieza a poner más fina. ¿Viste? No puedo jugar con Dios, incluso, yo doy ejemplos siempre más claros. Si oro un día, viste, tal vez me inspira algo a hacer oración. Viste, tal vez tenga muchas cosas que decirle a Dios en ese primer día. Si lo hago por 7 días, viste, ya mi palabra, viste, tal vez ya no sean tan fluidas como la primera oración. ¿Por qué? Porque, viste, tengo que empezar a sustancializar, a ver si alguien me está escuchando, si ese algo se relaciona conmigo o no. Si no hay relación, obviamente, ¿ve? Esa oración no tiene mucha resonancia ni mucho sentido, incluso pierdo la fuerza al orar. Pero si descubro, ¿no? Ese Dios vivo, esa relación o esos minutos pueden ser cortos en una oración, ¿sí? Todo va a depender de la fe y la constancia. Siempre la providencia se maneja en estos dos aspectos o conceptos, la fe y la perseverancia. Siempre que hay un dicho, ¿no? Alguien que conoce la voluntad de Dios arranca bien. Y te arranca bien. Y como dice ese dicho, toda escoba nueva barre bien. Pero cuando la providencia empieza a avanzar, ¿viste? Y viene el tiempo providencial, o cuando se es probada su paciencia o su verdadera fe, mucha gente se queda en el camino. Es que esto no es una carrera corta. La fe no es una carrera de 100 o 200, 300. Es una maratón, ¿viste? Donde hay muchos procesos donde la mente juega un rol crucial dentro del ser humano y tiene que ser firme la persona en la fe. Eh, bueno, entonces como estos son algunos como consignas, ¿no? Si Dios está en silencio, sigue confiando. Si la respuesta no llega, sigue esperando. Si el camino parece parece largo, sigue creyendo. Uy, se me apagó la compu un rato, perdón. ¿Me ven? ¿Ven, no? Es que se apagó en una. ¿Sí? Ah, perdón. Bueno, hoy es el tiempo de redención en nuestra ansiedad, nuestro apuro y nuestra impaciencia en Janul Pumonín. Tenemos que rendir toda nuestra ansiedad y depositarla en Janul Pumonín. Tenemos que dejar que toda esta ansiedad cronológica o incluso, ¿cómo se dice?, de calendaria humana, depositarla en Janul Pumonín. Decirle a Janul Pumonín, yo confío en tus tiempos. Eres el tú, el que guía la historia de la providencia y toda la humanidad. Nosotros, por ejemplo, llevamos casi 11 años, ¿no? Esperando a Fanor Velasco, esperando un lugar donde nosotros nos podamos reunir y congregarnos y expandir la palabra de Dios. Llevamos 11 años, ¿no? Es muy importante, y esto es muy importante, mantener la fe. Incluso, tenemos que tener el ejemplo de Jesús, incluso aunque demos nuestra vida, no tenemos que perder la esperanza de que incluso, bueno, yo tengo mucha fe que no va a ser así, pero incluso si fuera así, que incluso vamos a recuperar Fanor Velasco para nuestra descendencia incluso. Así tiene que ser nuestra fe, más allá de nuestra propia vida. Obviamente, yo les aseguro que eso va a ocurrir antes. Vamos a tener la sede, obviamente, antes de que pasemos al cielo y vamos a congregarnos y reunirnos en pos de Dios en un lugar físico y sustancial. Pero nosotros somos los que estamos como
haciéndole barra y también algunos jugadores jugando este partido, en este caso en Chile, ¿sí? Nosotros somos los que estamos jugando esta batalla en cuanto, ¿no? a este caso, ¿no? Que nos ha hecho literalmente tener mucha paciencia. Ahora obviamente nos atañe otro problema más providencial, que es la espera, ¿no? De que nuestra querida Holly Motherhand salga de prisión. Bueno, como dije anteriormente, Dios nunca llega tarde, Dios nunca falla, Dios siempre cumple en su tiempo providencial, le repito, en su tiempo providencial, no en el mío. Bueno, vamos cerrando ya con la conclusión. Mis queridos hermanos y hermanas, el tiempo providencial de Dios nos enseña. Confiar cuando no entendemos. Esto es muy importante. Por eso les di el ejemplo al principio. Usualmente cuando están pasando cosas contemporáneamente, Dios usa una estrategia providencial en la cual no la devela por cuidado providencial. ¿Sí? No le puedo mostrar al enemigo mis estrategias o mis armas más secretas porque obviamente las podrían destruir o incluso, viste, invadir, viste, el plan providencial. Por ende, Dios trabaja en secreto y de forma muy misteriosa, muy meticulosa y con gente muy preparada para poder avanzar en la providencia central. Hay muchos secretos de esto en la Biblia. Hay muchas cosas que el Padre nos reveló y que dijimos, ah, por eso esa persona estaba allí, ah, por eso María fue allí, ah, por eso Tamar hizo tal cosa, ah, ¿me entiendes? Son secretos del cielo. Dios trabaja con personas y está trabajando ahora mismo, ahora, con personas, por ejemplo, para liberar o para que el mundo pague la indemnización correcta para que los padres verdaderos puedan llegar a un nivel que necesita la humanidad llegar. Creer cuando no veamos, por eso les digo, seguir creyendo. En Filipenses 1:6, el que comenzó con vosotros buenas obras la perfeccionará, le repito. Si Dios está en silencio, sigue confiando. Si la respuesta no llega, sigue esperando. Si el camino parece largo, sigue creyendo. Llamado. Hoy es tiempo de rendir nuestra ansiedad, nuestro apuro y nuestra impaciencia a Janul Pomanim. Ya hablé de lo que el tiempo providencial de Dios, el tiempo de Dios es la fe, es la convicción de que Dios actúa y guía y responde en el momento perfecto, aunque ese momento no siempre coincida con nuestros planes, deseos, apuros humanos, ¿sí? Entonces, tener convicción, ¿viste? Viste, el pastor evangélico siempre, aunque incluso no vean, viste, la segunda llegada, por ejemplo, los, perdón, los pastores evangélicos tienen una fe ferviente y convencidos, ¿viste? Que ellos van a ser arrebatados por el cielo. ¿Viste? No les cabe ni una duda, incluso están dispuestos a pelear con quien se les cruza enfrente para dar testimonio, ¿no? De la gracia o la voluntad de Dios. Aunque sea un concepto incluso un poco ingenuo, infantil tal vez, pero ellos tienen este punto a favor. Ellos creen fervientemente y sin dudar en Dios y su salvación. ¿Viste? Y están dispuestos a pelear con quien se les ponga enfrente. No hay problema para ellos. Ellos están convencidísimos que así va a ser. Bueno, eso es tener convicción sobre el plan de Dios. No dudar, no dudar ni un segundo de que el cielo se va a manifestar y el plan de Dios sí o sí se va a concretar. ¿Qué significa la providencia? La providencia de Dios es un cuidado constante sobre la creación y sobre toda la vida de cada persona. Esto es la providencia providencial. Dios nunca paró de hacer esto. Dios nunca paró de cuidar la creación y a cada persona de la historia. ¿Sí? Dios siempre busca el propósito colectivo del bien menor, perdón, del bien mayor. Viste que lo menos peor pase. Viste que ojalá todo lo malo sea muy poco y todo lo bueno sea mucho. Y Dios siempre trabaja bajo esa consigna. Sí, por ejemplo, nuestro hermano mayor Cochi dijo tal vez. Coche es una persona, de mi punto de vista, muy elevada espiritualmente. Ha hecho muchos fenómenos y ha hecho incluso muchos milagros en su vida. Escuché, por ejemplo, los testimonios de casi todo Brasil, de todos los pastores, y yo creo que el 40%, perdón, más del 90% de las personas que dieron testimonio en su vida está relacionado, Cochi,
en algún aspecto providencial. ¿Viste? Alguna dirección que dio él, algo que él anunció, y por eso digo, es una persona, bueno, por algo el vice líder continental. ¿Viste? Él dijo que tal vez, según lo que él percibe providencialmente, de acuerdo a lo que él ora, tal vez si madre no estuviera pagando esta indemnización, el mundo tal vez ya estaría en guerra mundial. ¿Viste? Son las palabras que él un día expresó. ¿Viste? El mundo tiene conflictos bélicos y problemáticas a esa escala, pero por algo no sucede. Kochi plantea que es por la madre que esto no está pasando. Ella está pagando un precio y dándole una posibilidad al mundo para que no suceda una guerra mundial. Y también, el otro día explicó que es el otro propósito también muy interno y muy también trascendental, es que la madre está pagando el precio de su linaje, del linaje de Dios, de la segunda generación. Porque si no, la madre estuviera haciendo esto, expresó él, lo más probable que Satanás atacaría a mucha segunda generación y perdería justamente la sangre de los padres o todo el fundamento que Dios se tardó de construir junto a los padres verdaderos. Entonces, eh, la fe del pueblo, de nosotros, de los seguidores de Hak Jahan, es muy crucial en este tiempo. El tiempo providencial ocurre momentos en la historia, no es que pasa siempre, ¿viste? Jesús se demoró 2000 años en volver hoy junto a nuestros queridos padres verdaderos. No, no es que pasa así nomás. Pueden pasar después mucho tiempo si es que la gente que tiene que estar haciendo lo que tiene que estar haciendo no lo hace. A veces uno cree que uno es insignificante, cree que a veces uno no es tan responsable de, pero no es así. ¿Viste? A veces hay números providenciales que tienen que ser establecidos y mi posición o mi parte, responsabilidad es crucial. Y Satanás simplemente me engañó diciéndome que otro lo va a hacer o igual la providencia va a avanzar. No es así. Si Dios te llamó y te puso sus fichas, por decirlo, en ti y trabajó contigo, no es casualidad. Dios nunca hace algo casualmente. Si Dios me habló a mí o a ti, no es casualidad. Él tenía un plan claro y un rol protagónico contigo. No es así tan liviana la voluntad del cielo. Por eso la gente de Dios somos gente preparada por el cielo. Somos gente muy distinta al resto de las personas. Creer en el tiempo providencial es creer que nada ocurre por casualidad, sino que Dios usa los tiempos, procesos y circunstancias para cumplir su propósito. Eclesiastes 13:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sí? El tiempo de Dios versus el tiempo humano. Nuestro tiempo apurado, inmediato, guiado por emociones y urgencias. Sí, así es como nuestra realidad, ¿no? Nosotros vivimos, incluso en este tiempo, esto es muy de este tiempo, ¿no? Valga la redundancia. Vivimos apurados, ¿no? Todo tiene que ser inmediato y las emociones a flor de piel y las urgencias, ¿no? Todo es urgente, rápido y no tenemos tiempo para nada. El tiempo de Dios es perfecto, sabio, formativo y eterno, ¿sí? Ya, como les dije, ya les di ejemplos de personas que pasaron por esto, o incluso el mismo Padre verdadero, como nos mostró en su curso, como la victoria vino a la providencia, y incluso a veces muchos episodios de la vida de los padres parecía que no había salido, que no había salido, ¿viste? Ya está aquí, incluso el padre fue incluso arrojado a la nieve, lamentablemente casi muerto. Pero desde allí el cielo lo levantó y empezó una providencia y consiguió a sus tres primeros discípulos y arrancó todo de vuelta. Imagínense al nivel que llegó. En la Biblia aparecen dos conceptos muy importantes, el cronos o el crono, el tiempo cronológico, el del reloj o el calendario humano, y el kairos, el kairos, sí, el tiempo oportuno de Dios, cuando Él decide actuar. Sí, esto por eso, ¿no? Por eso nuestra fe tiene que ser absoluta e incambiable. ¿Cómo se vive el tiempo providencial en la fe? Vivir el tiempo de Dios implica
Esperar con confianza, no con resignación. ¿Sí? No, no es simplemente resignarse y decir como, bueno, ya voy a esperar porque bueno, o me dieron este sermón y bueno, ya está, voy a esperar. No, 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 no es así. No, mejor no espere el que hace así. Tengo que esperar con optimismo. Es como tener un equipo, ¿no? Tener un equipo de fútbol y, viste, hacerle barra, repito ese ejemplo. Viste, yo no puedo, viste, estar ahí de capa caída. Viste, incluso los jugadores a veces van a la orilla y les dicen, ¿no? Que alienten, porque su aliento es muy, muy crucial en ese momento. Cuando es más difícil incluso el momento, más necesitamos, viste, estar más comprometidos y hinchar más y creer en nuestro equipo. Bueno, en la providencia es lo mismo. Cuando más sea difícil, cuando todo sea adverso, cuando vamos perdiendo no sé por cuántos goles, tenés la esperanza que sí, vamos a comenzar uno, por lo menos el del honor. ¿Viste? La gente comprometida con su equipo, aunque su equipo pierda, lo siguen apoyando. ¿Sí? Ese es el verdadero corazón. Ese es el corazón que busca Januel Pomonín detrás de los hombres providenciales. Creer que Januel Pomonín está obrando incluso en el silencio. Aprender que la demora, porque muchas veces Dios prepara o ve los corazones en este proceso, ¿sí? Aprender, cuando estamos demorando cosas, ser pacientes, mansos como palomas, astutos como serpientes. Eh, Porque Dios a veces en este tiempo Él prepara los corazones, empieza a ver, ¿no? ¿Qué gente Él puede contar realmente o no? ¿Viste? La fe es probada no en los momentos fáciles de nuestra vida. La fe es probada cuando hay dificultades, cuando nadie cree. Dios está viendo quién va a creer. Cuando, obvio, cuando está todo bien es fácil unirse. ¿Viste? Cuando todos están aplaudiendo el movimiento y es aceptado por todo el mundo, hasta el más incrédulo. Pero, ¿viste? Cuando nadie cree, cuando está siendo atacado y acusado, apareciendo en los diarios, es allí, ¿no? Donde no tenemos que negar a Jack Jahan tres veces. ¿Sí? Es allí donde la fe del cielo, en la gente providencial, en el tiempo providencial es probado. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, repito. Ejemplos bíblicos, Abraham esperó años la promesa de un hijo y llegó el hijo. José pasó por una prisión antes de gobernar. David fue ungido rey, pero esperó años para reinar. Jesús esperó 30 años antes de iniciar su ministerio. En todos ellos, el retraso humano era preparación divina. ¿Sí? Aquí hay más, y te puse algunos ejemplos relevantes, pero hay muchos más ejemplos de este tipo que pareciera que las personas providenciales o cruciales en la providencia no estaban haciendo nada. Incluso de la niñez de Jesús no sabemos nada. De seguro fue todo un proceso hasta que Jesús a los 30 años recién empezara su ministerio. ¿Qué nos enseña el tiempo providencial? Dios no llega tarde ni se adelanta. Muy importante. Dios no llega tarde ni tampoco se adelanta. La espera no es abandono, es formación. ¿M? No es que Dios nos abandonó, es formación. Dios nos está formando para algo. Algo va a pasar, algo gigante va a pasar. Especialmente cuando una persona providencial de este nivel, de este calibre, paga indemnización, algo muy grande en la humanidad va a pasar. La fe madura cuando aprendemos a confiar en el proceso. Yo una vez di un sermón también de esto, de la fe madura, ¿sí? La fe cuando hay espera, ¿viste? Lo que espera Dios del cielo es que haya gente madura, ¿viste? No gente inmadura, con desconstancia en sus emociones constantes, ¿viste? Que haya gente madura, gente que se mantenga bajo los principios del cielo. Dios ve el final desde el principio. Dios sabe literalmente mucho más allá de lo que nosotros podemos presupuestar, porque obvio, Él ve toda la gente que está haciendo o no haciendo el bien o el mal. Obviamente ve todas las probabilidades y ya tiene los planes para cada cosa incluso. Ya está, ya está todo, ¿viste? Incluso Satanás trata de adelantarse a Dios o pareciera, ¿no? Que Él va a ganar, pero nunca, nunca en la historia de Dios Satanás ha ganado la batalla. La voluntad del cielo siempre ha ido creciendo, incrementándose. Dios consiguió incluso mandar a los padres verdaderos a la humanidad e incluso ya tiene hijos de un linaje verdadero en pos de la perfección casi absoluta.
Sí, la otra vez también hablé de la perfección. No le tengamos miedo a la palabra ser santos y perfección. No es el preconcepto que Satanás creó en nuestras mentes. Es algo mucho más hermoso, más divino, más verdadero de lo que uno piensa. El tiempo reverencial de Dios no siempre es cómodo, pero siempre es perfecto. Sí, el tiempo de Dios no siempre es cómodo. A veces es un poco incómodo, difícil, eh, no nos gusta, pero es perfecto. Siempre Dios, en su momento exacto, deja caer su voluntad bajo sus hijos y puede de alguna forma el cielo cobrar y reclamar su posicionamiento espiritual y físico. La voluntad de Dios y la voluntad de Dios. Estos son los últimos y aquí cierro. Esto está en el libro de la voluntad de Dios en una charla muy antigua del Padre de las primeras que dio el Padre verdadero. La voluntad de Dios existe antes de que yo existiera. Dios es el origen, el contenido y el propósito de la voluntad. La voluntad es la esencia de nuestra felicidad, nuestro orgullo y nuestra sabiduría. La gente va y viene sin más, pero la voluntad permanece. Deben dar fruto y llegar a su fin. No debemos estar satisfechos con nuestros logros si no hemos hecho todo lo que deberíamos hacer. Seamos pioneros de una nueva historia, con una voluntad fuerte que nos haga capaces de cortar con cualquier atadura mundana. Los procesos en el tiempo providencial están relacionados con la voluntad de Janol Pomonín. A veces debemos esperar el tiempo de Dios con fe absoluta. Bueno, esta última parte es mía, este último párrafo es mío, disculpen. De Dios con fe absoluta, obediencia absoluta y amor absoluto. Esa es la consigna del tiempo providencial. Debemos tener fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta. Muchas gracias. Ok, voy a poner el otro PowerPoint. Déjenme un segundo. Ok, voy a ofrecer la oración de cierre del sermón. Hanol Bomonín, Champu Monín, queremos darle gracias, Padre Celestial, por su mensaje, por su historia, Padre Celestial, providencial, por su tiempo providencial, por esperarnos, Hanol Pomoní, muchas veces, por ser pacientes, Padre Celestial, con todos nosotros y esperar y educarnos y guiarnos para que cumplamos nuestra porción de responsabilidad, no con el solo hecho, Hanol Pomonín, de vanagloriar su espíritu, Padre, sino porque usted anhela en su corazón vernos felices, Hanol Pomonín, ver a la humanidad en un bienestar común y colectivo, Hanol Pomonín. Sabemos, Padre, que sacrificó su vida, Padre, sacrificó todo lo que tiene, Padre Celestial, por sustancializar su ideal en este mundo, Padre, que confió en la humanidad, Padre Celestial, todo su patrón de vida en nosotros, Padre. Manuel Pomonín ha traído a nosotros sus queridos y amados hijos, que son los padres verdaderos de la humanidad. Han sido malentendidos en este mundo, han tenido persecución, han pagado indemnización, Manuel Pomonín. Pero nosotros, Padre Celestial, tenemos tu verdad, tenemos tu linaje, tenemos todavía la unigénita con nosotros y tenemos la posibilidad, Harold Pomonín, de ser protagonistas de tu historia, Padre, de ser personas en las cuales usted puede sentirse reflejado y literalmente, Padre Celestial, sustancializar su ideal de amor. Harold Pomonín, oramos para que las bendiciones estén sobre toda la familia y la comunidad de nuestra nación Chile, Padre Celestial, para que todo tu amor pueda ser desplegado en esta nación, para que tu providencia, tu tiempo providencial descienda sobre esta nación y podamos cumplir, Padre Celestial, nuestro rol y nuestra responsabilidad si su voluntad, Janol Pomonín, pueda ser establecida en este lugar. Janol Pomonín, queremos darle gracias por esta posibilidad de haber compartido tu mensaje, de haber escuchado, Padre Celestial, tu palabra. Queremos así orarle y ofrendar en gratitud y en asistencia a nuestra Holy Mother Ham y en mi propio nombre, Miguel Arias Lee, una familia bendecida central a Yu. Ok, muchas gracias. Vamos a ir entonces a los informes